Estamos ya en comunicación a esta hora de la tarde con Carlos Fernández, quien es coordinador de maestría de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz Montoya. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Muy amable. ¿Qué sensación le está dejando ya estas elecciones? Aunque faltan 2 horas, ¿no? Para el cierre ya de electores, ¿no? De la atención de electores. Bueno, antes que nada, quiero decirle que me da mucho gusto de nuevo contactar con Puno, donde estuve de profesor hace unos años. Estuve enseñando en la Universidad del Altiplano. Estuve como 3 años seguidos yendo, claro, intermitentemente, pero de manera continua. Así que tengo muy gratos recuerdos, así que a todos los amigos de Puno un fuerte abrazo y decirles que guardo gratos recuerdos de Puno. Bueno, en relación a su pregunta, en primer lugar estoy un poco sorprendido porque me parece que ha habido una concurrencia mayor de la que nos imaginábamos, ¿no? Eso significa que hay diversas razones que están movilizando a los electores. Yo no sé cómo estará la cosa por Puno, pero estoy escuchando que hay una buena participación en general, en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, hay mucha expectativa y también no sabemos un poco qué va a pasar, ¿no? en el futuro próximo, teniendo en cuenta el comportamiento de nuestros congresistas en los últimos 2 congresos, en un nuevo escenario político, ¿no? Donde estamos con una votación para el Congreso totalmente dividida, fragmentada. Van a haber, parece, alrededor de 12 partidos por lo menos, poco menos, un poco más en el Congreso. Ningún partido va a tener mayoría, lo cual abre un escenario distinto. Antes habían partidos que tenían pues 20, 30, 40%, ¿no? Ahora el mejor no llega ni al 14 probablemente, hasta las últimas encuestas. Entonces estamos frente a pequeñas bancadas, ¿no? Que se van a sumar en el Congreso, pero en un momento de crisis donde la población ya no creo que va a soportar el triste espectáculo que hemos venido teniendo, estos congresistas que se pelean todo el día, que andan vacando, interpelando, poniendo presidentes, sacando presidentes, la pelea esta guerrita entre el Ejecutivo y el Legislativo. Como que a los congresistas no les pagamos pues para que se estén peleando como perro, pericote y gato, ¿no? Les pagamos para que gobiernen y tomen decisiones a favor de su pueblo, decisiones urgentes, en un momento tan difícil como el actual. Ahora, ¿qué está llevando a que los resultados sean impredecibles, ¿no? Incertidumbre. Porque recuerdo en el proceso anterior de elecciones presidenciales ya la situación era clara, ¿no? Por dónde iba, pero ahora me parece que nada se sabe. ¿Qué ha contribuido a ello? ¿Por qué estamos así? Mira, estamos así por diversas razones, ¿no? Una de ellas es que los partidos no se unen entre sí, ¿no? No hay coaliciones de partidos. Por ejemplo, la izquierda una vez más va dividida y eso puede ser que nos haga pagar un alto costo, ¿no? Si estuviera unida, obviamente pasaba a la segunda vuelta cualquiera de los candidatos que hubiera sido. Lo mismo pasa con los partidos de centro y lo mismo con los partidos de derecha. O sea, hay una fragmentación donde nuestros políticos son incapaces de juntarse en un frente, como sucede en muchos países del mundo, donde gobiernan coaliciones de partidos, es decir, partidos que se unen para gobernar, no solo para participar en elecciones, sino después de las elecciones gobernar juntos. ¿Por qué? Porque o son minoría, porque ninguno tiene mayoría, o porque tienen programas afines, parecidos, defienden el mismo modelo económico. Chile es un ejemplo cercano, Concertación Democrática, gobernado, como ustedes saben, más de 20 años, no le ha dado estabilidad política a su país, la pobreza ha disminuido muchísimo. Lo mismo en Uruguay, digamos, ¿no? El Frente Amplio también tiene por lo menos 15 partidos, tenía más, que se han juntado para gobernar y también han ganado elecciones por más de 15 años, ya están
digamos, ejerciendo el poder, gobernando a favor de su pueblo en Uruguay, que son las dos democracias más avanzadas, digamos, donde grupos progresistas de izquierda han sabido deponer sus apetitos personales en función de su país, ¿no? Eso es lo que ahora esperamos de los políticos y esa es la gran incógnita, hasta qué punto serán capaces los partidos en el Congreso, las diversas bancadas afines, de juntarse, armar una coalición de gobierno que apoye a un presidente, que le dé una mayoría en el Congreso, para no estar en esto de vacancias, de censuras, de interpelación, de cierre de Congreso. Ya estamos hartos, la emergencia nacional no permite que sigamos así. Entonces, desde la sociedad civil yo creo que hay una fuerte presión para que los partidos avancen en esa dirección. Y en estos escenarios, doctor, justo se ve también la juventud que ha sido justo la que ha salido a las calles, la que también ha estado, es prácticamente la que ha sido movilizada para poder también ver otra vez que sus derechos políticos sean otra vez ejercidos. ¿Cómo es esta evaluación de estos escenarios en la actualidad política en la que nos encontramos? Recordándonos también de que casi son el 30% de electores los que estamos en este día concurriendo a todos a sufragar. ¿Cuál es la mirada que usted tiene? Mira, los jóvenes en la historia política del Perú, en la historia de nuestra república, siempre han sido actores políticos importantes, ya sea para apoyar a un candidato a llegar a la presidencia o para deponerlo, para sacarlo si realmente es muy malo, digamos, ¿no? Por el tema del conflicto interno en el Perú, no olvidemos que el Perú ha vivido un conflicto interno muy sangriento, y también hemos vivido un conflicto externo, es decir, el Perú realmente ha estado militarizado, ¿no? Por un lado había un conflicto con Sendero y por otro lado un conflicto con Ecuador, ¿no? Había una especie de conflicto de guerra interna y una guerra externa al mismo tiempo. Entonces todo el territorio nacional estuvo militarizado, y cuando se militariza un país, vivimos en un ambiente de guerra, no un ambiente donde se puede hacer política, sino donde se hace la guerra, donde unos están matando a otros y las decisiones se toman de manera violenta, ¿no? Hay se decide así, el ganador, el que mata al otro gana, digamos, ¿no? Entonces hemos vivido, digamos, una etapa militarizada en el Perú, donde no hubo política, el que se metía a protestar, como sabemos, pues lo terruqueaban, decían, este es terruco porque está protestando, ¿no? Entonces, claro, la gente no salía a las calles a protestar, se deshizo el movimiento social, y los jóvenes, por supuesto, dejaron de salir a las calles a expresarse por temor, por terror a ser capturados, muchas veces de manera injusta, y ser acusados de deserteristas. Esa etapa de terror yo creo que ya pasó, ¿no? Estamos frente a una nueva generación de jóvenes que no ha vivido eso, felizmente, y que está perdiendo el miedo y de nuevo está recuperando su espacio político, que siempre lo tuvo, y creo que está volviendo a ser un actor político importante. Eso, por lo menos, eso es lo que esperamos. Ahora, eso es muy importante, pero es como que chocaran solamente a un límite donde están los partidos políticos y no les da la posibilidad de ingresar, ¿no? Los restringe. En muchos casos están solo para, como alguien diría, de cola y no protagonistas. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Bueno, lo que se necesita son organizaciones, ¿no? Todos los que ya pintamos canas y los que no tantas, hemos vivido etapas donde, el movimiento estudiantil universitario estaba organizado. Cada universidad tenía su federación de estudiantes, ¿no? Y esa federación de estudiantes, pues, era la que participaba, ¿no? Como organización, y movilizaba y representaba a sus miembros, ¿no? Eso ha sido lo que siempre ha existido hasta que vino, pues, el tema del conflicto interno, de la militarización del país, donde todas estas organizaciones fueron reprimidas, ¿no? Yo estudié en San Marcos y, bueno, el ejército entró a San Marcos y tomó San Marcos, así como otras universidades. Entonces se militarizó también la universidad y, por lo tanto, el movimiento estudiantil pues tuvo que replegarse,
¿no? Y se perdió pues esa fuerza organizativa que se tenía, que espero que se esté recuperando. Este es un aspecto, obviamente, el problema. Hay muchos otros aspectos, como el tema ideológico, por ejemplo, ¿no? De la crisis de los grandes modelos, como el modelo chino, el modelo ruso, qué sé yo, el cubano. Eso también, digamos, tiene un impacto, digamos, en el debilitamiento de muchas organizaciones sociales de izquierda o que fueron de izquierda. Y teníamos ahora, justo en el panorama actual que nos encontramos, este congreso, el próximo congreso, ¿no? Que usted también lo dijo, este congreso, ¿cómo va a ser esta fragmentación? Porque si tenemos un congreso débil y tenemos a un presidente que no tiene mayoría en el congreso, ¿cómo ve usted este escenario político para el futuro? Mira, el escenario, según las encuestas que hemos ido viendo, es que vamos a tener bancadas pequeñas. Parece que nadie va a pasar de los 30 congresistas, ¿no? El que más tendrá pues 30 probablemente, el resto va a tener 11, va a tener 10, va a tener 5. Hay 2 partidos que aparentemente van a sacar entre 20 y 30 congresistas. Es decir, vamos a tener, digamos, generalizando, ¿no? Sin entrar en detalles, vamos a tener un sector de izquierda, ¿no? Minoritario, alrededor de entre 30 y 35, 36 congresistas. Vamos a tener un grupo de derecha que va a tener como 57, y vamos a tener otro bloque de centro como de 44, grosso modo, ¿no? En términos generales. Entonces ninguno va a tener mayoría para gobernar. Entonces si gana un candidato de izquierda, pues va a tener, no creo que más de 36 congresistas, ¿no? Entonces no va a poder gobernar, o sea, lo pueden vacar en una semana, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces esta inestabilidad, este escenario nuevo que se está presentando y que se está manteniendo, nos lleva a tomar medidas diferentes. Ya no podemos seguir haciendo política de la misma manera que cuando teníamos partidos más grandes y fuertes. Este es un nuevo escenario, es un escenario de fragmentación, y este escenario trae nuevos problemas que tienen que ser resueltos pues con otras recetas. Ya no podemos seguir haciendo política de la misma manera, porque la realidad política ya cambió. Entonces cualquier candidato que gane, de izquierda, de centro derecha, de centro izquierda, de centro derecha, de cualquier posición, no va a poder gobernar solo. En el Congreso se van a tener que armar. Este es el ideal, por si acaso, ¿no? Eso es lo que quisiéramos. En el Congreso lo que debería hacerse es que el presidente de la República, a través de su bancada en el Congreso, cree una coordinadora, una coalición de gobierno, como se llama en ciencia política, una coalición parlamentaria de gobierno. Es decir, se juntan varias bancadas afines. Si gana la izquierda, pues va a tener que convocar a los de centro, ¿no? Si ganan los del centro, pues van a tener que convocar un poco a los de centro derecha, a los de centro izquierda, y formar una mayoría en el Congreso. Pero esa coalición va a ser coalición de gobierno, debería ser una coalición de gobierno. Eso significa que gobiernen juntos, es decir, que los ministerios tengan que repartirse, dividirse entre los partidos más importantes de la coalición, para que exista un compromiso político real. Estas coaliciones de gobierno, que es un cogobierno en realidad, existe en muchos países de Europa en la actualidad, existe en Chile, existe en Uruguay, como hemos mencionado, y en muchos países. ¿Y por qué no en el Perú? Porque ya hemos tenido insanas experiencias, ¿no? Con el Congreso, con los congresistas que fueron absueltos, ¿no? Nunca se pusieron de acuerdo. ¿Qué cree que hay? ¿Intereses de grupo, de personas? ¿Eso divide? ¿No hay proyecto nacional? ¿No ven desarrollo nacional? ¿No? ¿Por qué siempre estamos ahí, no? Mira, hay diversas razones, pero una importante es el personalismo, ¿no? Hay un caudillismo todavía soterrado, ¿no? Todos quieren ser cabeza de ratón, ¿no? Y no cola de león, como dice el dicho. Hay mucho personalismo, todos creen de que pueden ser presidentes, que quieren gobernar solos. En Puno, yo le cuento una anécdota. Hablando de Puno, hace mucho tiempo estuve en el Congreso para ir a hacer una encuesta, ¿no? Como profesor universitario.
y llegué al despacho de un congresista de Puno, justamente. Entonces, no estaba el congresista, me recibió su asesor, y me dijo, mira, Carlos, ayer, en esta mesa donde estamos sentados, aquí en este directorio, en esta mesa estuvieron todos los congresistas de Puno, de los diversos partidos, y firmaron un documento para todos unirse para aprobar una ley a favor de Puno. Al día siguiente me dice que habían firmado, en el Congreso cada uno se disparó por su lado y no cumplieron el compromiso, ¿no? Es decir, hay una desunión entre los grupos regionales, en este caso de Puno, una desunión entre los grupos afines, parecidos ideológicamente, como los diversos grupos de izquierda, los diversos grupos de centro. Es decir, hay mucho individualismo, yo creo, no se piensa más en el país, en la región, en su pueblo, ¿no? Hay como que intereses de grupo, de personas, por encima de los intereses nacionales. Y eso tiene que cambiar, por las buenas o por las malas. Así es. Muchas gracias, el tiempo nos ha ganado, ¿no? Sí, definitivamente ha sido interesante poder escucharlo, y sobre todo también es importante tener este análisis siempre político. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Gracias a ustedes.